Aprendo en casa, con vista educativa. Ahora vamos a desarrollar la actividad del cuaderno de trabajo de Matemáticas 5. Nos ubicamos en la página 23 y también en la página 24. Estamos en la experiencia de aprendizaje. Aprendemos a tomar decisiones para convivir en familia. Y esta actividad nos permitirá conocer en la práctica el proceso al momento de realizar encuestas para organizarlas e interpretarlas. Cuaderno de trabajo Matemáticas 5, página 23. ¿Qué talleres deportivos preferimos? Leemos con atención el planteamiento del problema. El director del colegio Próceres ha pedido a la maestra de quinto grado que averigüe cuáles son los 3 deportes de mayor preferencia entre las niñas y los niños. Según la información obtenida, el colegio abrirá talleres deportivos para niñas y para niños. Ideas centrales de este problema. El director del colegio Próceres pidió a la maestra del quinto grado que averigüe los deportes que más prefieren las niñas y los niños. ¿Pero por qué quería esa información el director del colegio Próceres? Porque el colegio va a abrir talleres deportivos, tanto para niñas como para niños. Por lo tanto, necesita conocer, obviamente, la preferencia del deporte que practican tanto los niños como las niñas. Aún no nos han presentado datos en esta encuesta. Respondemos las preguntas. ¿Qué información necesita obtener la maestra? ¿Y qué debe preguntar? Así es, la maestra necesita obtener los datos de las preferencias entre las niñas y los niños al practicar deporte. ¿Cuáles son sus deportes favoritos? Correcto. ¿Y qué es lo que debe preguntar? Obviamente debe ser clara al momento de preguntar a sus estudiantes. ¿Qué deporte practicas? Buena interrogante. Otra pregunta, estamos leyendo los ejemplos. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué deporte te gusta practicar? Correcto. Y tiene que hacer una diferenciación entre las niñas y los niños porque así le pidió el director. Muy bien. Entonces completamos la respuesta. Necesita saber los deportes favoritos de niños y niñas. Ahora, ¿a quiénes debe preguntar? A los niños y niñas del quinto grado. Es el aula que tiene a cargo la docente de la institución educativa Próceres. Tercera pregunta. Atención. ¿Será importante saber las respuestas de las niñas y los niños por separado? ¿Por qué? Es necesario, correcto. Es necesario conocer estas respuestas por separado. ¿Por qué? Es la petición que le hizo el director, porque el director va a abrir talleres para niñas y por separado talleres para niños. Es importante organizar estos datos por separado, de acuerdo al género. Porque el director abrirá talleres por separado, tanto para niños como para niñas. La propuesta de las respuestas a estas interrogantes tras leer el planteamiento del problema. A continuación, vamos a observar la encuesta que ha preparado la maestra. Observen en el lado derecho, aquí tenemos la encuesta, la ficha preparada por la maestra de la institución educativa Próceres. Dice: marca tu deporte preferido. Fútbol, tenis, básquet,
vóley, natación. Ha dado 5 deportes como alternativas la docente. Seguramente es la realidad, son los deportes que ella observa que más se practican en la localidad donde se encuentra ubicada la institución educativa Próceres. Solamente el estudiante tiene que marcar una respuesta, ya sea varón o ya sea mujer. Pregunta: ¿la encuesta permite recoger la información necesaria para resolver el problema? ¿Por qué? Recordemos que la información necesaria que necesita la profesora es conocer los deportes favoritos, los 3 deportes favoritos del aula y de la institución educativa, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, esta encuesta recoge la información necesaria, esta ficha que hemos observado. Así es, sí, para conocer los deportes favoritos, pero hay un detalle. Y aquí lo determinamos. No nos permite recoger información necesaria, queridos estudiantes, como ya me habían informado antes, porque falta una pregunta o un ítem para saber si es hombre o mujer quien responde. Porque necesitamos diferenciar las respuestas por género. Aquí en esta ficha tenemos, sí, los deportes escogidos en las alternativas y el que tiene que elegir cada encuestado, pero nos faltaría conocer, por ejemplo, esta ficha, quién le responde, un hombre o una mujer. Solamente que marque el género, porque toda encuesta es anónima. Por lo tanto, nos falta esa pregunta o ítem en esta ficha. Pregunta: ¿qué haríamos con la información recogida? Agruparla también por género, hombre, mujer o niña, niño, para el conteo de los datos que recibamos. ¿Correcto? Es una manera adecuada de respetar el proceso. Luego de haber recogido la información, contabilizarla en datos agrupados tanto y diferenciados en niñas y niños. Aquí nos da la opción para agregar a la encuesta una pregunta o indicación para saber si quienes responden son niñas o niños. ¿Lo hacemos? Vamos a ver. Vamos a completar con la pregunta que nos falta para agregarla a la ficha. Aquí está la pregunta que faltaba. Marca según sea tu caso. ¿Eres niña o niño? De esta manera, la encuesta anónima solamente el estudiante va a poner si es niña o es niño para poder luego agrupar las respuestas, separarlas por género, agrupar a todos los niños y agrupar a todas las niñas. Necesita 2 tipos de respuestas por separado en los resultados finales. Observa los datos que obtuvo la maestra al aplicar la encuesta. Para responder, aquí tenemos todos los datos registrados tras haber hecho la encuesta la docente a sus estudiantes del 5º grado de la institución educativa Próceres. Todas las respuestas con los deportes preferidos por cada niño o cada niña. ¿Cómo ha diferenciado la docente? Bueno, los que marcaron que son niñas, la docente las etiquetó con la letra A. Y los que son niños las etiquetó con la letra B. Por ejemplo, acá tenemos un deporte preferido, una respuesta de un estudiante, para que podamos entender cómo es que se trabajan con estos datos. Vóley A, que significa que un estudiante niña respondió que su deporte favorito es vóley. El siguiente, vamos a ver. Fútbol B, significa que un niño marcó que su deporte favorito es el fútbol. Acá tenemos otra niña. Tenis A, una niña que le gusta o marcó como su respuesta que el tenis es su deporte favorito. De esta manera tenemos el 4º estudiante, es una niña, marcó natación. 5º estudiante
tenemos en el quinto estudiante, aquí está, a otra niña, porque es A son niñas, que marcó el básquet. Ahora observamos otra respuesta también de una niña. A marcó el vóley. Así, de esta manera, estamos con esta fila. Primero, tenemos aquí natación A, otra niña que marcó la natación como su deporte favorito. Y luego, de esta manera, tenemos el conteo en la segunda fila. Lo podemos hacer tranquilamente para poder conocer y contabilizar también las preferencias tanto de niñas, en este caso etiquetadas con letra A, como de niños, para poder saber al final los 3 deportes favoritos por separado, tanto de niñas como de niños. Así es, en las alternativas tenían 5 propuestas o 5 deportes: vóley, fútbol, tenis, natación y básquet. Solamente necesitamos saber los 3 favoritos de cada género, tanto de niñas como de niños. Vamos a responder la pregunta: ¿a cuántas niñas y cuántos niños en total se aplicó la encuesta? Tenemos que hallar el total de estudiantes que respondieron esta encuesta, tanto niñas como niños. Por lo tanto, la técnica es clara, ¿cierto? Lo hacemos en el quinto ciclo, en quinto y sexto grado. Tenemos que sumar y luego multiplicar. Sumamos el número de filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. 6 columnas. Ahora vamos a multiplicar por el número de filas. Por ello es que contabilizamos las filas. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas y 6 filas. Correcto. Entonces en total tenemos 7 columnas y 6 filas. Hacemos la multiplicación, 7 por 6, 42. ¿Cierto? Entonces en total tenemos 42 personas encuestadas, 42 estudiantes. Aún no nos han preguntado cuántos eran niños y cuántas eran niñas. En total tenemos 42. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicando la cantidad de filas por la cantidad de columnas para hallar el total. Es la manera más eficaz para poder hallar el total en el aula. Aquí está la respuesta. En total se aplicó la encuesta a 42 estudiantes, entre niños y niñas. Ahora solo nos queda completar la tabla de frecuencias con los datos obtenidos. Aquí tenemos, queridos estudiantes, un paso muy importante al momento de trabajar con las encuestas. Esta es nuestra tabla de frecuencias. De acuerdo a los resultados anteriores, niñas A, niños B, los organizamos dentro de esta tabla de frecuencias. Acá tenemos claramente en la primera columna los deportes: fútbol, vóley, básquet, tenis, natación y el total. Y acá tenemos en esta segunda columna las frecuencias y 2 subcolumnas, 2 subgrupos, niños y niñas. Ya contabilizamos la primera, ¿verdad? El fútbol,
11 niños respondieron que su deporte favorito es el fútbol. Una niña respondió que su deporte favorito es el fútbol. Muy bien. Recordemos que los niños estaban identificados con la etiqueta B y las niñas con la etiqueta A. ¿Lo comprobamos? Recordemos el dato. Fútbol, niños 11, niñas 1. A ver, comprobamos. Llegamos a la tabla de datos. Muy bien. Fútbol B. ¿Por qué? Fútbol niño. B, recordemos, son los niños. Acá tenemos otra respuesta. Acá la tercera, fútbol B. Fútbol B significa fútbol niño. Ya tenemos hasta el momento, hasta allí, 4 niños etiquetados con B que respondieron que el fútbol es su deporte favorito. Aquí tenemos el quinto niño, el sexto niño, el séptimo niño y el octavo niño. Muy bien, sigamos buscando. Fútbol B. Noveno niño. Allí está. Y el décimo niño. Y ahora sí, el niño undécimo. Muy bien. ¿Hay más? No tenemos más. Fútbol A. Esta es una niña. Muy bien, entonces es cierto. Contamos la cantidad de niños etiquetados con B que respondieron que el fútbol era su deporte favorito. En total son 11 niños. Y aquí tenemos la única respuesta de una niña que respondió que el fútbol era su deporte favorito. A, recuerden, significa niña. Fútbol A. Muy bien, no hay otra. Si van a observar correctamente en su cuaderno de trabajo y también aquí en el archivo que les hemos enviado. Muy bien, una niña prefiere el fútbol. 11 niños prefieren el fútbol. Este dato está bien contabilizado para la tabla de frecuencias. De esta manera, queridos estudiantes, para completar esta tabla, podemos ir tachando en la tabla de la página anterior los datos que vamos contando. De igual manera, vamos a ir tachando como lo hicimos con el tema del fútbol en niños y niñas, y luego vamos a tener los espacios libres para seguir buscando cuántos niños etiquetados con B. En el ejemplo, escogieron al vóley como su deporte favorito. ¿Cuántas niñas también? Acá tenemos la etiqueta básquet. ¿Cuántos niños eligieron el básquet y cuántas niñas eligieron el básquet? De igual manera el tenis y la natación. Continuamos con el conteo de los datos anteriores para llenar esta frecuencia o esta tabla de frecuencias. Lo harás muy bien. Continuamos. Ya tenemos todos y todas el total de registros de las respuestas para poder haber llenado nuestra tabla de frecuencias. Nuestra tabla de frecuencias completada. Fútbol, 11 niños, una niña. Preferencias. Vóley, una cantidad adversa para los niños. Solo un niño marcó el vóley como su deporte favorito. 10 niñas eligieron el vóley. Básquet, 5 niños y 5 niñas. Tenis, un niño y una niña. Natación, 5 niños, 2 niñas. En total hacemos el conteo, por ejemplo, si queremos saber cuántos niños hay en el aula de la profesora del quinto grado, contamos la cantidad total de niños, 11 más 1 más 5 más 1 más 5, en total 22 niños. Y niñas, 1 más 10 más 5 más 1 más 2 nos da la suma total de 20. Por lo tanto, 22 niños y 22 niñas hay en el quinto grado. 22 más 20, total de estudiantes, 42 estudiantes.
Esta es la tabla de frecuencia tras haber contabilizado los datos anteriores para llenar las preferencias y registrarlas en esta tabla. Ahora sí, con esos datos podemos completar los gráficos de barras con los datos obtenidos en la tabla de frecuencias. Gráficos de barras por separado. Tenemos aquí el gráfico de barras de los deportes preferidos de los niños de quinto grado. Y en la derecha, el gráfico de barra de deportes preferidos de las niñas del quinto grado. Datos por separado. Qué importante volver a recordar cómo está conformado este gráfico de barras. Siempre en la parte superior debe ir el título de la descripción del gráfico de barras. Deportes preferidos de los niños del quinto grado. Está adecuadamente utilizado el título en este caso. Posteriormente tenemos que fijarnos bien en dos ejes. Recordemos, este es el eje vertical. De rojo lo marcamos. Y de azul tenemos el eje horizontal. Bueno, en el eje vertical colocamos las cantidades o frecuencias que corresponden al número de estudiantes. Aquí lo tenemos, 2, 4, de 2 en 2, 6, 8, 10, 12, de acuerdo a los datos o a las cantidades de las encuestas que hemos realizado. Muy bien. Y en el eje horizontal dijimos, tenemos en este caso los deportes elegidos: vóley, fútbol, natación, básquet, tenis. A continuación, en la primera barra, como ejemplo, ubicamos el fútbol en esta tabla o en este gráfico de los niños. Podemos notar en esta recta, son 11 los niños que prefieren el fútbol como su deporte favorito. Entre 10 y 12, ¿cierto? De igual manera, continuando con los datos que hemos organizado en la tabla de frecuencias, completamos los otros resultados. Revisamos los apuntes, allí está. En la hoja anterior también hemos puesto la tabla de frecuencia vóley. ¿Cuántos niños eligieron vóley? Los niños eran etiqueta B, cierto, solo un niño eligió el vóley. Y de esta manera hacemos la barra que apunte obviamente solamente hasta el número 1. Allí está, es un solo niño que eligió vóley. Le damos el color adecuado, diferenciado en nuestro cuaderno de trabajo de matemática. Seguidamente, en natación tenemos... ¿Me están ayudando? Correcto. 5 niños eligieron natación. Muy bien, no se olviden, tienen que alinearse con la cantidad acá señalada claramente en el eje vertical. Allí está entre el 4 y el 6, el 5, hasta allí, ¿cierto? Es el techo de las preferencias por la natación. Y allí es donde vas a poner, de acuerdo, siguiendo ese orden, las barras de la natación. 5 niños prefirieron este deporte. Continuamos de esta manera con la elección del básquet para niños. 5 niños también. Así es, 5 niños. Aquí, de igual manera, idéntica la extensión o el alto entre natación y básquet. 5, 5. Se repite la frecuencia. Y finalmente tenis, solamente eligieron un niño. Un niño del total de niños del quinto grado prefiere el tenis como deporte. De esta manera hemos llenado el gráfico de barras guiándonos de la tabla de frecuencias. Un niño
elige el vóley. 11 niños eligen el fútbol. 5 niños la natación y el básquet y un solo niño el tenis. Completamos también el gráfico de barras con las niñas del quinto grado. Es muy importante conocer que ya tenemos la tabla de frecuencias para simplemente graficar nuestras barras. Bien, ya hemos observado que hemos trabajado este dato y este gráfico de barras en las niñas. 10 niñas han elegido el vóley, una niña el fútbol, 2 niñas la natación, 5 niñas el básquet, una sola niña el tenis como deporte preferido. De esta manera le tenemos que dar un color adecuado a cada gráfico diseñado en nuestro gráfico de barras. Respondemos, ¿qué deporte tiene mayor preferencia en los niños? Es claro, cierto, el fútbol es el deporte favorito de los niños, con 11 votos u 11 elecciones. Y en las niñas, el vóley. Eligieron el vóley 10 niñas, pero la pregunta nos refería sobre los niños, entonces la respuesta sería: el fútbol es el deporte preferido de los niños. Segunda pregunta, ¿qué deporte tiene mayor preferencia en las niñas? Ya lo sabemos. ¿Lo marcamos? ¿Correcto? El vóley, ¿cierto? Fueron 10 niñas que escogieron el vóley. Dato correcto. Ahora, ¿qué deporte tiene igual preferencia en niñas y en niños? ¿En qué deporte hay igualdad de preferencias tanto en niñas como en niños? Aquí está, observen. ¿En qué cantidad están iguales niños y niñas? Observen muy bien. Acá tenemos 5 niños que prefieren el básquet. Y acá tenemos también 5 niñas que prefieren el básquet. Deporte que tienen la misma cantidad de adeptos entre niñas y niños. El básquet es el único en el que coinciden. Vamos a ver. Aquí está otro, ¿verdad? Así es. Bien, Sebastián. También muy bien, Nicole. El tenis. El tenis. Una niña prefiere el tenis, un niño prefiere el tenis. Son dos deportes con igualdad de preferencias en ambos casos, en niñas y en niños. El básquet y el tenis. Listo, las respuestas a estas preguntas luego de analizar el gráfico de barras de las niñas y los niños. Vamos con la última sección tras la encuesta de la maestra del quinto grado. ¿Cuáles serían, queridos estudiantes, los 3 talleres deportivos que se pueden ofrecer según la información obtenida? ¿A quiénes estarían dirigidos? Explica por qué. Taller 1. Sin duda, tiene que estar el taller más elegido por los niños. Fútbol, correcto. ¿Por qué? Completamos inmediatamente porque es el deporte preferido de los niños. De igual manera, para ser justos, tenemos que poner en el taller 2 el vóley. Así es, ya me lo habías dicho, Dayan, muy bien, el vóley. ¿Por qué el vóley? Porque es el deporte favorito de las niñas. Tiene que haber, de todas maneras, en la decisión del director, este criterio para elegir el taller de vóley en la institución educativa Próceres. Es el deporte preferido de las niñas. Y finalmente tenemos que tener un tercer deporte. Para ser justos, necesitamos este dato. El deporte que tienen igual preferencia tanto las niñas y los niños. ¿Cuál era?
el básquet y el tenis. Hay dos talleres, pero tenemos que preferir el que tiene más cantidad de respuestas a favor. El básquet tiene 5 niñas y el tenis una sola niña. Y en niños, el básquet 5 niños y un solo niño. Entonces, obviamente, el básquet es el tercer deporte elegido por preferencia mayoritaria. Básquet, ¿por qué? Porque es el segundo deporte preferido, en este caso por ambos, ¿verdad? Por niñas y niños. En este caso sí, igualdad. Muy bien, de esta manera ya tenemos el resultado en el aula de la profesora del quinto grado. Tiene el director que abrir 3 talleres: fútbol, vóley y básquet. Gracias al proceso efectuado por la docente de una encuesta realizada en su aula. Aprendo en casa, con vista educativa.